Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón de octava. Todos los sueños los hizo realidad. Esta es la historia verdadera de Diego Armando Maradona, el más grande futbolista de la historia. La vida de un chico humilde que dejó con esfuerzo el barro de Fiorito y sin más argumento que su zurda, asombró a todos y alcanzó la cima del mundo. Un camino mágico hacia la gloria, lleno de sacrificios, triunfos, derrotas y voluntades. El precio que tuvo que pagar un hombre rebelde, que no dudó en enfrentarse a los poderosos. Durante las próximas 2 horas, recorreremos paso a paso cada uno de los momentos de su vida, su historia y sus anécdotas, junto a quienes más lo conocen. No faltó mucho tiempo para que yo me diera cuenta que Diego era de otro planeta. Yo no le conocía la voz a Diego en Boca cuando jugué. Diego es un tipo que habló jugando con su zurda. La foto la dibujaron los ingleses. La foto pusieron la mano y las pelotitas ahí pegaditas, ¿no? Lo que nunca sospechamos es que iba a ser las dos cosas más recordadas de la historia de los campeonatos del mundo. El gol más ilegítimo y comentado de toda la historia y el gol más bello desde que se inventó el fútbol como juego. El primer Scudetto no se podía vivir en Nápoles, en una fiesta, tuvimos que irlo, nos fuimos a festejarlo a una provincia, escondidos, salir en otros autos, bueno, provocó un carnaval nunca visto. ¿Cómo puede ser? Por primera vez en la historia los medios llegan antes que la policía a una redada en Caballito por drogas. Además no era que secuestraron un container con cocaína. Había una bolsa de cocaína arriba de un tinglado. Una cosa muy burda, muy evidentemente que era una operación de los servicios para hacer algo. ¿Y quién iba a hacer operar los servicios en contra de Diego? Sino el gobierno. No tenía ninguna razón de estar. Nosotros, o sea, arruinamos el gran negocio de muchos. Y me parece que en el partido final nos pasaron factura. Hacía entrenamientos de 3 o 4 horas transpirando la gota gorda. Ahora vos me decís, tomó estupefacientes, qué sé yo, tomó algún elemento que le permitiera correr, no lo sé. Sí sé que todo el procedimiento fue irregular. Y de esto hay pruebas. El mundo le dio un montón de privilegios, pero se los hizo pagar muy caro. El top del mundo, el jugador más importante, más brillante que yo haya visto en mi vida. Como salida de un cuento, la vida de Diego empieza en la pobreza y termina en la gloria. Se iniciaría en los Cebollitas y pronto se convertiría en el futbolista más joven en debutar en primera. Las calles de tierra de Villa Fiorito fueron la dura bienvenida al mundo para Diego Armando Maradona. El 30 de octubre de 1960, la Tota y Don Diego recibieron al quinto de sus 8 hijos. Aunque la pobreza los acosaba, se preocupaban porque no les faltara lo indispensable. Él venía de una clase media baja, comiendo lo que pudiera, mate cocido, mortadera, lo que hubiera a la mesa familiar. Más allá de todo el sufrimiento y de la capacidad laboral del padre, don Chitoro, que trabajaba en una molienda, ¿no? Por el pobre hombre que hacía lo que podía, ¿no? Don Diego era un hombre pobre, pero trabajaba en la fundición, no sé, en la fábrica que trabajaba él. Se mataba, pero la comida no le faltaba. Él comía. Ellos vinieron soñando, los padres de Diego, don Chitoro y doña Tota, vinieron en una balsa, en un balsón desde Corrientes, por el río Paraná. Vinieron, ni siquiera venían en colectivo o en tren. Dieguito vendía chatarra y abría la puerta de los taxis para juntar algunas monedas, pero la falta de dinero no podría impedir que tuviera su primera pelota a los 2 años. Fiorito es un mundo, era un mundo aparte, es como los problemas que tiene el chico ahora, que no tenían monedas para viajar. Se prendía en cuanto picado se realizaba en el barrio. Su fama pronto trascendería a los potreros de Fiorito. A los 8 años, se probaban los hoy míticos Cebollitas, un equipo de élite destinado a nutrir las inferiores de Argentinos Juniors. Simplemente los deslumbró. No faltó mucho tiempo para que yo me diera cuenta que Diego era
de otro planeta. Cuando vimos a Diego hacer esas cosas que hizo, yo miré a don José Trota, mi gran amigo. Nos miramos. Y yo me acerqué y le digo, enano, ¿no? Me dice, sí, es una... En ese entonces, no era el Maradona impetuoso y rebelde que todos conocerían años más tarde. Me di cuenta que era un pibe que me llamaba la atención, ¿vio? Aparte de su comportamiento, era introvertido, calladito. Desde el primer momento haría suya la camiseta número 10. De su mano, los cebollitas conocerían una racha de 136 partidos invictos. Era una orquesta directamente, porque ya entrando a la cancha ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Se aferraron al toque, a la habilidad, piques cortos, apariciones, en fin, un juego que se hizo muy colectivo. El equipo era completo y tenerlo a él ya era una ventaja terrible. Ya a esa edad ya deslumbraba a todo el mundo. Alguna vez se dijo que Maradona jamás volvió a estar mejor rodeado de jugadores. Cebollita hubo un solo equipo que se llamó Cebollita, el de Diego. Participaban de los torneos Evita de comienzos de los 70 y no solo jugaban bien, ganaban, goleaban y humillaban. Un partido que íbamos ganando por 4, 5, 6 goles de diferencia, no recuerdo bien, y bueno, veíamos que Diego y el Mono Rodríguez llegaban cerca del arco, pateaban y iban todas por arriba del travesaño. Y decíamos, ¿qué pasa? Lo que pasa es que habían jugado una apuesta entre ellos para ver quién volteaba el hornero que estaba arriba del travesaño. Yo vi que se tocaban, llegaban frente a la puerta del área, así, se acomodaban, así, paraban, se acomodaban, venía, pum, por arriba del travesaño, por arriba del travesaño. Y don José viene y me dice, Francis, ¿qué pasa? Digo, yo. Dice, mire, voy a traer el arco. Había una rama justo así, larga, que salía atrás del arco allá, y había un nido de hornero. Le estaban tirando al nido de hornero. Las canchas se llenaban para ver el talento y las jugadas maravillosas del pequeño prodigio de Fiorito. Yo jugaba al lado de él, fui goleador porque jugaba al lado de él. Entonces, era un fenómeno, uno ya se daba cuenta de lo que iba a hacer. Los medios habían comenzado a fijarse en él. En el programa de Pipo Mancera, estuvo horas haciendo jueguitos frente a las cámaras, y en la primera nota que le hizo Clarín, se habló de un habilidoso zurdo y se lo rebautizó con el apellido Caradona. Pero en los cebollitas también conocería el amargo sabor de la derrota. Bueno, en esa final en Córdoba, en Embalse, Diego sufrió horrores. Y había un chico de apellido Pacheco, correntino, que jugaba al fútbol en grande también. Los Juegos Evitos eran la final entre todo el país. Y ese chico en ese momento está escrito, porque Horacio del Prado, un compañero, colega, estaba trabajando en el gráfico, lo escribió, que le dijo, no llores que vas a ser el mejor jugador del mundo. Habían terminado 1-1 y debía definirse por penales. Dieguito pateó el cuarto de la serie y se lo atajaron. Entonces los cebollitas se quedaron sin el título. Fíjate de casualidad que esos chicos le ganaron aquella final a los cebollitas de Diego. Y Diego erró un penal. Fíjate que en el comienzo de la historia, Diego erra un penal y al final de su historia se va errando, creo que 5 penales seguidos, ¿no? A los 15 años, solo 2 después de haber entrado en las inferiores de Argentinos Juniors, firmaría su primer contrato. También el problema que tenía era la casa y también lo hablamos y llegamos a un acuerdo que el 19 me entregan la casa. Le dieron un departamento en Villa del Parque al que se mudaría con sus padres y hermanos. Argentinos Juniors y todo el barrio de la Paternal ya tienen un nuevo ídolo, Diego Armando Maradona, que recibe del club su primera casa. Una vecinita le llamaría la atención. A los 6 meses se pondría de novio con Claudia Villafañe. Había encontrado a la mujer de su vida. La pegué toda con Diego. Porque una vez, no sé cómo fue, que Diego discutió con la novia, con Claudia, y le digo, querela, digo, no la traté mal, que esta va a ser la compañera de toda tu vida, le dije, ¿no? Para esa época empezaría a jugar en primera. Entró en el segundo tiempo del partido contra Talleres de Córdoba y se convirtió con 15 años en el debutante más joven del fútbol argentino. Estaba de suplente y nosotros muriéndonos creo que teníamos más nervios que él.
me morí en la platea. Y yo no lo quería entregar al jugador cuando era chiquito. Cuando me dieron la capa primera, yo luché, tuvieron que luchar conmigo. Digo, me lo van a matar, ¿quién se va a hacer responsable? Y le digo, vos no vas a ir, ¿eh? Y Diego me miró, me hace así. No, pero él quería ir. Cuando él se paró, bueno, es algo que no se puede describir. Para lo que era él, una criatura brillante. Desenfadado como ese, hasta el caño ese que le hizo a Ludeña. Sí, hizo llorar a la gente. Diego siempre hizo llorar a los hinchas argentinos con sus cosas terribles, hasta inferiores ya. La alegría de Diego sería la tristeza de sus primeros amigos. Su etapa en los Cebollitas había terminado. Su carrera profesional lo alejó de sus compañeros para siempre. Y desde que se desprendió de nosotros, que lo sentimos nosotros, lo sintió él, pero hoy en día estamos muy felices de eso porque fue para bien de él, ¿no? Nos reunimos los Cebollitas por primera vez después de bastante tiempo y bueno, la fui a ver a Claudia para invitarlo a Diego porque, bueno, para que él también estuviera. Bueno, Claudia nos dijo que fuéramos a la quinta de ellos y bueno, fuimos a la quinta, estuvo don Diego haciendo el asado, bueno, estaba toda la familia, nosotros llevamos a nuestros hijos para que vieran al monstruo y para que nos crean de que nosotros alguna vez habíamos jugado con él. Y bueno, tuvo la desgracia de un contratiempo y bueno, no pudo llegar, avisó de que no podía llegar y bueno, la desilusión fue de los chicos. Sí, me dolió por los Cebollitas, ¿no? Una cosa tan linda, para que Diego no haya ido debe haber tenido un compromiso muy grande, ¿no? Porque para que falte una cosa tan linda como fue esa, ¿no? Fue un reencuentro hermoso. Me imagino que habrá tenido un compromiso muy grande. Su habilidad endiablada y sus jugadas magistrales hicieron que Maradona fuera convocado a la selección nacional con solo 11 partidos en primera. La primera vez que yo vi a Diego lo vi en el premundial, en una práctica con Menotti. Hicimos un partido de práctica, lo puso 10 o 15 minutos y ahí ya me deslumbró. El debut oficial sería el 27 de febrero de 1977, en la cancha de Boca contra Hungría. Fue increíble. La hinchada coreó su nombre ni bien pisó el campo de juego. Y Diego entró faltando 20 minutos y lo pedía todo el público. Y en esos 20 minutos hizo grandes cosas. Creo que ya se veía el gran jugador que iba a ser. A pesar de estar en algunos partidos más en la selección mayor, Maradona quedó fuera de la lista del Mundial 78. Yo sé todo lo que sufrió Maradona por eso, que estuvo muy mal Diego por haber sido excluido. Y con razón, porque él sí sabía que él era el mejor. No lo podría decir, pero él sabía que era el mejor y que era injusto que se quedara fuera. Lloraba muchísimo y era una gran desilusión porque él pensaba poder jugar ese mundial que lo jugábamos en casa, teníamos posibilidad de ganarlo, para él hubiera sido otro mundial más como campeón del mundo, ¿no? Creo que se lo hubiera merecido porque como jugador insuperable. Un decepcionado Maradona nunca le perdonaría a Menotti esa decisión. Creo que como todo jugador le faltó tiempo. Yo creo que estaba porque ya era un atrevido a los 16, a los 15, cuando debutó ya era un atrevido. Pero en ese momento estaba Kempes, estaba Ardiles, estaba Alonso, Bocchini, había una cantidad de Villa, había una cantidad de jugadores que ya tenían una cierta experiencia y creo que César optó por esa experiencia y no por esa picardía en ese momento que falta experiencia que por ahí le faltaba a Diego, ¿no? Pero nunca le voy a perdonar que a Diego le haya hecho perder el mejor mundial. Porque él llevó jugadores que en ese momento ya a Diego no le llegaban ni al tobillo, porque Diego ya era un fenómeno, estaba jugando en primera división, era la admiración de todos los domingos. Y lo deja afuera. Y yo estoy seguro que Diego, si hubiera jugado, aunque sea los últimos 15 minutos en ese mundial, al final del mundial, jugando como juega él, hubieran llevado en anda hasta el obelisco. Sin embargo, esa desilusión no lo detendría. Los 22 goles del Metropolitano del 78 le garantizarían el boleto al Mundial Sub-19 en Tokio. Maradona había sido muy joven para la selección mayor, pero la experiencia acumulada en sus 3 años como profesional lo convertían en un veterano para sus compañeros del juvenil.
lo veíamos en un nivel totalmente distinto. Más allá de que él nunca, al contrario, nunca hizo remarcar esa diferencia que podía llegar a haber, era uno más en el grupo para nosotros, y sobre todo los que no habíamos jugado nunca en primera y que veníamos del interior, era la figura, la gran figura. Era el equipo de los sueños. Simón, Barbas y Ramón Díaz eran algunos de los que componían ese grupo. Los rivales caían uno tras otro. Argentina jugaba, asombraba y goleaba. Sigue Maradona, por el mediodía Maradona. Sigue Maradona, atención Maradona, sale el arquero Maradona, gol, de Argentina Maradona. Ya, se cae Maradona, gol. Maradona, sigue Diego, Maradona, atención Maradona, gol. Golazo de Maradona. Argentina 5, Indonesia 0. Diego Armando Maradona. Qué buena maniobra de Maradona. Pero el que más brillaba era Maradona, el diamante en bruto que empezaba a pulirse en Tokio. Nosotros teníamos una gran ventaja. Teníamos el ave de espada a todas las manos. La final sería ante la Unión Soviética. Maradona, el chico que había crecido gambeteando a la pobreza, tendría su primer éxito resonante a miles de kilómetros de los potreros de Fiorito. Ya era campeón mundial juvenil. Y Diego no quería ir para nada a la gira. Diego quería llegar a Argentina con la copa. Quería bajar del avión con la copa. Y la imagen esa que tengo del avión, estar abrazado, dormirse en el avión, abrazado a la copa. Fueron recibidos como héroes en un país convulsionado. Nosotros llegábamos al país y el mismo día que volvimos al país estaba la Comisión de los Derechos Humanos. Y fue, no sé si se acuerdan, el famoso cartelito, los argentinos somos derechos humanos. Y se le decía a la gente que saliera a la calle a recibir a los campeones mundiales juveniles para demostrarle a la comisión que en Argentina era pura alegría. Nosotros volvíamos y queríamos disfrutar de ese momento. Yo digo, sí, posiblemente fuimos usados. Pero fuimos usados contra nuestra voluntad, contra nuestra, ante nuestra ignorancia de realmente saber lo que pasaba en el país. La gente no sale nunca a la calle, por lo menos tan masivamente, cuando es instado por un dictador, sale porque está motivada por el hecho en sí mismo, ¿no? El dictador Jorge Rafael Videla saludó al nuevo gran ídolo de los argentinos y premió al conscripto Maradona con la baja del servicio militar. Sería su primer contacto con el poder. De regreso a su club, lograría consagrar a Argentinos Juniors subcampeón en 1980. La gloria golpeaba a su puerta. Goleador del Metropolitano con 14 goles, del Nacional con 12, Olimpia de plata y de oro, y elegido como el mejor jugador de América. Hacia fines de 1980, ya había convertido 100 goles en primera. Una de sus víctimas, Hugo Orlando Gatti, lo había tratado de gordito. La semana jugamos con Boca Argentinos Juniors en la cancha de Vélez, y para mí el partido más espectacular que yo vi jugar a Diego fue ese día. ¡Va Maradona! ¡Gatti! ¡Gol de Argentinos Juniors! ¡Maradona! Me metió 4 goles, no porque me haya metido 4 goles. Corría en el aire, era un vivo, era un adelantado al tiempo. Buscando Maradona, ahí Maradona, atención, sale Gatti, Maradona le va a pegar de arte fuera. ¡Gol de Argentinos Juniors! ¡Maradona! 4-2, va Diego. Le pegó Maradona, ¡golazo de Argentinos Juniors! ¡Maradona! Apenas un año más tarde, lo recibiría con los brazos abiertos en Boca. Pero el pase no sería fácil. Su principal negociador era Jorge Sisterpiller, quien se había convertido primero en su mejor amigo y en su representante después. Creo que eran muy jóvenes y se abría un mundo de fantasía, ¿no es cierto?, para los dos. Ya era famoso, exitoso, y el pase a Boca lo hacía millonario. Los fantasmas de Fiorito y la pobreza se alejaban. Cuando él firmó el primer contrato con Boca, que él lo esperaba con ansiedad, como lo esperaba toda la familia, para salir de una situación, digamos, del nivel medio ya a un nivel superior, un día de Navidad sorprendió a todos poniendo arriba de la mesa 10 cajitas muy diminutas, como las que guardaba un anillo. Y empezó a llamar a los familiares uno por uno, y le dijo, esta cajita para vos, esta cajita para vos, y todos creyeron que era un anillito.
Y en cada cajita había una llave de un departamento. El club más grande de la Argentina necesitaba resultados con urgencia. Diego por primera vez sentiría la presión de devolver con goles lo que habían pagado por él. Cuando regresemos a Historias Verdaderas, Maradona lleva a Boca al campeonato, inicia un romance incondicional y se convierte en ídolo. Siempre. Mientras se convertía en ídolo absoluto de la hinchada de Boca, Europa le abriría sus puertas y su sueño de jugar un mundial se haría realidad. Maradona llegó a Boca con la presión de demostrar que realmente valía lo que habían pagado por él. Su pase había sido récord en la historia del fútbol argentino. Por primera vez, desde los Cebollitas, se veía obligado a probar que estaba a la altura del desafío. Recuerdo que el primer día que Diego va a la Candela a concentrarse, me llaman a mí porque Diego no quería, tenía vergüenza de entrar a la Candela, me llamó Sister Pile y yo lo fui a buscar. Mirá que ahí te demuestra la sencillez de Diego. Su primer partido con la Azul y Oro sería el 22 de febrero de 1981. En la Bombonera no cabía nadie más. Lo recuerdo como una tarde brillante, el sol envolviéndolo todo. Era de oro la tarde. Los de Boca dirán de azul y oro. Debutaba Maradona, estaba repleto, había una expectativa y una ansiedad que uno podía palpitarla, la sentía, la veía en el aire. Cuando entraron los equipos fue una fiesta de la que nunca me he podido olvidar. El amor sería a primera vista. Los 2 goles de Diego en la victoria 4-0 frente a Talleres de Córdoba conquistaron a todos. La presencia de Diego ejercía algo realmente mágico en toda la gente, y las primeras sutilezas que realizó, una jugada extraordinaria dejando rivales por el camino, esquivando gente y generando un penal, ya mostraba que el romance breve de Maradona y de Boca duraría, sin embargo, toda la vida. Pero no todo sería color de rosa. Se decía que sus compañeros, celosos, lo boicoteaban y durante los partidos no le pasaban la pelota. La barra brava de Boca ingresaría a la Candela para defender a Diego frente a los históricos del plantel. Eso fue un viernes, llegaron muchísimos, ingresaron, no sé si tuvieron retenido al portero, cortaron las líneas telefónicas y entraron. En ese momento yo estaba en el comedor y vino el abuelo, que era el líder, y me dice: no los pude parar. La 12 exigió a Marzolini que le diera la capitanía del equipo. Habíamos empatado un partido, me parece que fue con Argentinos Juniors, y se había acercado mucho Ferrocarril Oeste, y era como una cosa que, una presión innecesaria, porque el jugador, sobre todas las cosas, quiere ganar y jugar bien. Nadie quiere ir para atrás o hacer un papelón. Después del incidente, Diego se pondría la cinta de capitán. Mientras algunos lo veían cada vez más orgulloso y arrogante, en la cancha jugaba y hacía jugar a los demás. Yo no le conocía la voz a Diego en Boca cuando jugué. Diego es un tipo que habló jugando con su zurda. Armó junto a Miguel Brindisi una dupla letal para los rivales. En su primer clásico frente a River, haría uno de los goles más recordados de su carrera, al desparramar en el área nada menos que a Ubaldo Matildo Fillol. El primer partido que dirijo, el clásico, dirigiendo Boca, que ganamos 3-0, el último gol de Diego, con una gran actuación de él. Finalmente, pero con esfuerzo, lograría el campeonato de 1981. Maradona convertía la promesa en realidad. Había ganado el único título que conseguiría en la Argentina. Se metía para siempre bajo la piel de los hinchas de Boca. Pero sus días en Boca estaban contados. Mientras estallaba la guerra de Malvinas, el Barcelona realizaba una oferta de 7 millones de dólares para llevárselo a España. El pase se haría efectivo luego del Mundial 82. Pero a pesar de ser ya una estrella, llegó a ser abucheado por el público en algunos partidos de la selección. En el aeropuerto de Lagos, Nigeria, me dijo: no juego más.
abandona el fútbol. Estaba muy saturado, digamos. Él ya empezaba a sentir las presiones de un chico que era feliz en Villa Fiorito, de golpe lo trasladan acá, de golpe lo saca, el poder lo pone a su mesa, y empieza una explotación de ida y vuelta. Yo te doy plata, pero vos me das esto y jugás y cumplís con este amistoso y con el otro, y empieza a ser un Maradona que termina en lo que termina publicitariamente, y yo creo que ya en ese entonces mucho de lo que le fue pasando tuvo que ver con ese inicio tan complejo, ¿no? Comenzaba a pagar los anticipos del precio de la fama, y muchos lo acusaban de no esmerarse demasiado en los entrenamientos. Yo creo que Diego trabajó para ser el mejor del mundo, o se preocupó para ser el mejor del mundo. Nunca se preocupó, porque además no le hizo falta, nunca se interesó por dar el máximo de sí mismo. Porque si hubiera dado el máximo de sí mismo, hubiera sido 2 o 3 veces mejor de lo que fue. Pero como a él le alcanzaba con eso para ser el mejor del mundo, con eso se conformaba, porque, siguiendo sus propias palabras, el fútbol no me va a sacar más de lo que yo quiero que me saque. La selección viajaba a España con la ilusión del bicampeonato, cimentada por un equipo envidiable que conjugaba experiencia, talento y juventud. Los ojos del mundo se fijarían en Maradona, y él lo sabía. Después de todo, aquel sueño de Fiorito de jugar un mundial sería cumplido. Era casi el mismo equipo del 78 con Ramón Díaz y Maradona, que eran 2 grandes jugadores. Y creo que no se supieron aprovechar en ese momento, digamos, o exprimir todas sus actitudes en el conjunto que teníamos nosotros, que era un gran equipo. Creo que la equivocación fue de todos. El balance sería negativo. Debutó perdiendo contra Bélgica y apenas pudo pasar de ronda. Contra Hungría, Diego marcó su primer gol en un mundial. Sin embargo, los rivales ya lo conocían y lo golpearon sin piedad. En el 82 fue a la casa a Maradona. Yo me acuerdo que Gentile le pegó tanto que yo en mi vida había visto pegarle tanto a un jugador. Maradona fue tan golpeado que en la época de hoy, como se juega hoy, como se defiende tanto al jugador habilidoso y de calidad y de categoría, Gentile hubiera jugado 10 minutos, no pasaba los 10 minutos. Pero el árbitro no, en ese partido no cobraba nada, dejaba seguir. Fue una vergüenza. Después de perder contra Italia y Brasil, Argentina volvería a casa. La magia de Maradona había aparecido con cuentagotas. Frustrado y con el ánimo por el suelo, comenzaría su etapa europea en el Barcelona. El recibimiento del público catalán era tibio. Otra vez a Maradona se lo ponía a prueba. Para el final del 82, había marcado solo 6 goles y para colmo de males, contraería hepatitis. Ese tipo de personas en Cataluña evidentemente no sentían un afecto tan grande en la medida que Diego no le diera el equivalente que ellos creían en pesetas, en tela, como les decía. Volvió de manera triunfal y con Menotti sentado en el banco. En junio del 83 ganarían la Copa del Rey y se dice que en esa época se vio al mejor Maradona de todos. Sus jugadas provocaban el asombro de los fríos catalanes. En septiembre de ese año comenzaba la Liga y motivado como nunca, se dispuso a ganarla, pero fue poco lo que pudo ofrecer. En el tercer partido frente al Athletic de Bilbao, el vasco Andoni Goicoechea le rompería los tendones de su tobillo izquierdo de una patada. La carrera del genio futbolístico más grande del mundo corría serio peligro. La angustia y la incertidumbre por el futuro causarían estragos en él. Se produce un hecho en la vida de Maradona que habrá de cambiar su historia y probablemente su destino, porque, bueno, allí Maradona prueba la droga. Los excesos de Maradona empezaban a ser noticia. La frialdad de los catalanes se convertía en rechazo, pero mientras muchos lo despreciaban por su daca, otros no podían evitar admirarlo. Estaban charlando y golpean la puerta, y esto muestra también lo que era ya Maradona en aquel momento, ¿no? Golpean la puerta, se pasen, era Felipe González, presidente de España. Sí, perdona, dice, mire, yo soy Diego, yo soy Felipe González. Así, dice, mi hijo quiere una camiseta suya, yo no sé si usted podría, sí, bueno.
Felipe González pidiéndole la camiseta de Diego. Herido en su amor propio, volvería en el invierno de 1984, callando todas las críticas con goles y victorias. No alcanzó para el título, pero llegó a la final de la Copa del Rey. El partido terminaría en un escándalo cuando reaccionó ante un corte de manga de un jugador del Athletic. Se armó una batalla campal frente al mismísimo rey Juan Carlos, que estaba presente en el estadio. Él jamás provocó nada. Se le hizo una carta al rey y el rey le contestó, agradeciéndole y deseando lo mismo que Diego, que nunca más en un campo de juego pasara eso que pasó. La relación con los catalanes ya no tenía retorno. Maradona quería irse y provocaba constantemente al presidente del Barcelona para que se hartara y lo vendiera. Diego va a jugar con el Barcelona a Estados Unidos y aparece fotografiado para la revista Guarín Sportivo de Italia con la camiseta del Napoli. Entonces imagínate vos, en muchos catalanes, lo que eso produjo. Finalmente, a mediados de 1984, el Barcelona aceptó la oferta de casi 8 millones de dólares por su pase. Se fue mal desde ese punto de vista, pero en definitiva era lo que quería y logró lo que quería una vez más en el fútbol, ¿no? Se fue. Por primera vez en su historia, Maradona había conocido el rechazo del público. Como dicen los periodistas de que me voy perdedor, jamás, yo voy a ser triunfador siempre. Había dado el primer paso hacia el infierno de las drogas, la cruz más pesada que tendría que cargar por el resto de su vida. Pero al sur de Italia encontraría el cielo. La humilde Nápoles lo esperaba con los brazos abiertos para convertirlo en su hijo primero y en su rey después. Cuando regresemos a Historias Verdaderas, Nápoles se rinde a los pies de Maradona, transforma un gol en una obra de arte y se convierte en campeón del mundo. Ratizalil Gel, contra el dolor, lo mejor. Después de su amarga experiencia en Barcelona, Diego se fascina con la devoción de los napolitanos. Y en el Mundial del 86, Maradona no solamente gana el campeonato, entra en la historia del fútbol mundial. Al estilo de los antiguos héroes del Imperio Romano, Maradona fue recibido por una multitud enfervorizada. La gente bordeaba las autopistas y lo vitoreaba a su paso. En el Estadio San Paolo había 253 periodistas y 78 fotógrafos esperándolo. L'arrivo di Diego Maradona a Napoli è stato uno dei giorni più indimenticabili non solo per i tifosi di calcio ma per la città di Napoli. Fue una fiesta que parecía un partido de fútbol. Fue tanta gente como un partido y eso lo logra solo un tipo como él. A diferencia de los catalanes que lo despreciaban por su daca, los napolitanos lo adoptaron como propio de inmediato. Sus orígenes humildes eran bien vistos por la postergada Italia del Sur. Maradona se convertiría en la bandera que toda la ciudad agitaría orgullosa frente al rico y poderoso norte. Da quel giorno è nato un amore che non è mai finito. È nato un amore che ha coinvolto tutta la città perché non ha conquistato soltanto i tifosi che volevano vincere le partite e il campionato, ma ha conquistato anche la borghesia, gli intellettuali. C'è un gruppo di avvocati, ingegneri che crearono un'associazione, l'associazione si chiama Te Diegum, in onore di Maradona e anche per difenderlo dalle cattiverie che dal primo momento vennero dal nord, perché il nord invidiava questo campione che il Napoli aveva conquistato. Primero estaba San Gennaro, que es el patrono de los napolitanos, pero cuando llegó Maradona lo eclipsó. Maradona pasó a ser el San Diego. Como esa anécdota que comentaba hoy del enfermero que cuando le hicieron un análisis de sangre a Diego en un sanatorio de Nápoles, después llevó el frasco de sangre y lo puso al lado de la imagen de San Gennaro. Mientras adaptaba su nuevo hogar, la relación con Jorge Sisterpiller se había enfriado. El rusito de la paternal, como lo llamaban, confiaba en las inversiones más delirantes y consentía los derroches de dinero que un cada vez más caprichoso Maradona le exigía. Creo que no hay que olvidar que eran dos chicos que se llevaban un año de edad y que fueron a Europa juntos. La amistad surgida en los inicios de Argentinos Juniors terminaría rompiéndose para siempre. Seguramente se terminó porque tal vez si Jorge cometió un error fue el de quererlo demasiado, y por quererlo demasiado
no le supo decir que no a un montón de cosas que en esos momentos a lo mejor tenían la forma de capricho de Diego. Yo lo llevé de Nápoles a Roma y le presté de $200 que yo tenía para que él pudiera llegar a Buenos Aires. En su lugar ingresaría Guillermo Coppola, un ex empleado bancario que representaba a varios jugadores de Boca. Sentí que era lo máximo, no me equivoqué. Sentí que era llegar a lo máximo que pueda aspirar un representante. Su relación sería cada vez más íntima, hasta convertirse en inseparables. Amante de la noche y de las mujeres hermosas, muchos lo señalarían como el hombre que abrió la puerta de los excesos en la vida de Maradona. Otros, como un gran amigo que siempre cuidó las espaldas del ídolo. La gente cree que Coppola es un explotador de Maradona y es un cafillo de Maradona, y que si no fuera por Maradona, Coppola no viviría. Yo no sé si cometo una exageración al decir que gracias a Coppola, Maradona vive. Ellos sí son amigos. Coppola es un buen amigo. Si Coppola está a distancia del tema de la droga y de Diego, fracasa en su rol de amigo porque no puede evitar que lo rodeen con droga igual. A Diego, una de las mejores cosas que le ha pasado en su vida es tener al lado a Guillermo Coppola, sin lugar a dudas. Nápoles vería un Maradona inspirado y más carismático que nunca. Desparramó su talento en cuanto estadio pisó en Italia. A pesar de que los campeonatos todavía seguían siendo monopolizados por los poderosos Milan y Juventus, el Napoli comenzaba a hacerse respetar por primera vez en su historia. Nel primo anno Maradona, ecco la grandezza dell'uomo e del giocatore Maradona, nel primo anno Maradona lottò per salvare il Napoli, perché il Napoli era nelle posizioni più basse della classifica. El fútbol y la vida a él en ese momento le dieron la oportunidad de volver a empezar de una manera totalmente distinta. Y él se dio cuenta de eso. Él en la temporada 84-85 se comportó de una manera fenomenal. Con el Napoli en el buen momento, el nuevo Maradona se ocuparía de un sueño mundialista. La selección de Bilardo sacaría el pasaje para México 86, luego de un agónico empate ante Perú, en el último partido de unas reñidas eliminatorias en las que no había brillado demasiado. Me acuerdo, por ese entonces era insostenible ver ese equipo. Era un equipo que empataba todos los partidos 0-0, pero además no es que los empatara nomás, sino que hasta antes del Mundial el equipo no generaba la mínima ilusión. Sin embargo, Diego asombraría al mundo una vez más. Creo que para México 1986 Maradona se preparó y fue preparado además para ese campeonato del mundo. Tenía en su cabeza muy firme la idea que tenía que demostrarle al mundo que él era el número uno. Más que entrenarlo a Diego, yo lo ayudaba a que se ordenara, ¿no? Simplemente a eso, porque vos te rías cuando yo decía que entrenar a Diego era como entrenar a un gato para que case ratones. Llegaría a México como la gran figura de Argentina. Atrás habían quedado los rumores de peleas en un plantel dividido. Logró vencer en esa puja interna a Pasarela, que era el líder anterior, indiscutido del 78 y 82. Maradona tenía un objetivo y estaba listo para conseguirlo. Lo de Diego como anécdota y como capitán y como compañero para todos nosotros fue un ejemplo. Fue un ejemplo porque era el primero en entrenar, no se quejó de nada, siempre era el que estaba contagiándote para que las cosas te salgan lo mejor posible. Y era un tipo de que a todo aquel que tenía sus limitaciones, entrabas a la cancha agrandado. Entrabas a la cancha agrandado porque él te daba una confianza total. Desde el debut frente a Corea, la selección asombraría a muchos. Era un equipo sin fisuras, con un Maradona que insinuaba que en ese mundial estaba para grandes cosas. Ya desde los primeros partidos, el equipo mostró gran personalidad. Aparecían aquellos chispazos de Diego. Yupi tocó, cortito, ¿a quién? Apareció Valdano metido adentro, pica Diego, pica Maradona, le pegó. ¡Gol! Argentino Maradona. Argentina 1, Italia 1, Diego Armando Maradona. Ese era el mundial de Diego. Sin Diego nos volvíamos, el avión para Argentina hubiera salido mucho antes, ¿no? Sin ningún tipo de duda. Y si Diego hubiera jugado para Canadá, lo dijo el técnico de Canadá, no lo dije yo, el campeón hubiera sido Canadá. En los cuartos de final se cruzaría con Inglaterra. Lo que nunca sospechamos es que iba a ser las dos cosas más recordadas de la historia de los campeonatos del mundo.
el gol más ilegítimo y comentado de toda la historia y el gol más bello desde que se inventó el fútbol como juego. Apenas habían pasado 4 años de Malvinas. La prensa y el público estaban pendientes de esa revancha. Hice una reunión con los jugadores y les comenté que no hablaran de lo que había sucedido hacía poquitos años, que esto era una justa deportiva y que había que tomarla como tal. Después me enteré que Robson, el director técnico inglés, también le había dicho a sus jugadores lo mismo. El partido comenzaría parejo, peleado en todos los sectores de la cancha. Recién en el segundo... La foto la dibujaron los ingleses. La foto pusieron la mano y las pelotitas ahí pegaditas, ¿no? Para mí estaba bien hecho, todos los goles están bien hechos. Pero después de la picardía, Maradona asombraría al mundo con una jugada mágica, borrando el límite que existe entre el jugador y el artista. Y realmente parecía una mariposa celeste y blanca, ¿no? Porque parecía que venía volando, pero en la medida que él se iba acercando al arco, yo no lo vi más porque se levantaron todos los fotógrafos y por ahí el estadio explotó, bueno, de una manera brutal. Yo no podía creer lo que había visto, realmente no lo podía creer. O sea, sentía en ese momento que había sido testigo ocular, presencial, de algo que seguramente iba a formar parte de la historia, de hecho así fue, pero en ese momento era una sensación de incredulidad. Yo creo que hubo un momento en que debe haber habido un momento, una décima de segundo antes del gol en que todo fue un silencio absoluto, por más que fuera tan pequeño, porque se estaba a punto de presenciar la obra cumbre, ¿no?, de un genial director que en ese momento era él y que después, un segundo después, o mucho menos de un segundo después, culminó como culminó. Pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y en la jugada de todos los tiempos, barrilete cósmico, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, Diego. Y la Argentina consiguió un éxito que la ponía a salvo de toda crítica. Aunque no fuera campeona del mundo, ya con haberle ganado a los ingleses, había subrayado con pleno éxito su participación en el Mundial de México. Por suerte, lo que vino después todavía fue mejor. Diego brillaba con todo su esplendor. Con otros 2 goles monumentales, apartaría a Bélgica del camino. El segundo casi a la altura del convertido contra Inglaterra. Encara Diego, atención. Encara Diego solito, encara Diego solito, encara Diego solito. Si le pega, gol. ¡Gol! De Argentina, golazo de Maradona. Ahora solo quedaba por delante la final contra la poderosa Alemania. El libro de los mundiales tenía un capítulo en blanco con su nombre, y Maradona estaba dispuesto a completarlo. En un emocionante partido, con un final incierto hasta el último momento, Argentina venció 3-2, y Diego alzó sus manos para tocar el cielo y recibir la copa como un mandato divino. Lo encontré en la mitad del Azteca lleno de gente y yo creo que se le salía el corazón de la alegría y lloraba compulsivamente, diría. Maradona es, en 1986, el top del mundo, el jugador más importante, más brillante que yo haya visto en mi vida. La consagración de Diego. Estaba en el cenit de su carrera. Había entrado al Olimpo de los dioses sagrados del fútbol. En la Argentina sería recibido como un héroe y tendría al resto del mundo rendido a sus pies. Pero cuando empezaba a disfrutar de la gloria, al sur de Italia aparecían los primeros nubarrones que oscurecerían su destino. Cuando regresemos a historias verdaderas, Maradona lleva al Napoli a lo más alto de haber tenido un hijo con Cristiana Sinagra. En lo deportivo, sin embargo, le va a dar toda la gloria al Napoli de Italia. A los 25 años, Diego comenzaba a disfrutar de la gloria.
Los sueños deportivos ya se habían hecho realidad. Apenas terminado el Mundial, en una luna de miel con Claudia, anunciaría que estaba concibiendo un hijo con la mujer que amaba. Pero al mismo tiempo, en Nápoles, del vientre de una mujer llamada Cristiana Sinagra, nacería un varón al que llamaría Diego. A las pocas horas, la mujer revelaría que el primogénito de Maradona había llegado al mundo. El escándalo había estallado. L'ho conosciuto perché fu invitata a una festa, a una cena, a casa della sorella Maria. Quindi l'ho conosciuto lì, in quell'occasione. Ma noi siamo stati molto tempo, diciamo, siamo stati 6 mesi insieme. Sicuramente io sono una che sono una irrazionale, quindi lo ero ancora di più a 20 anni. Quindi sicuramente è stata un innamoramento, una passione, una simpatía. Sin embargo, muchos niegan que haya sido algo más que un encuentro casual, lo que unió a Diego con Cristiana. No existe. No existe. Es algo que no existe. La justicia italiana fallaría a favor de Sinagra y permitiría que su hijo llevase el apellido Maradona. Pero aquellos que por ahí les queda alguna duda de sus obligaciones, él las cumple. No quiere, pero él las cumple. Así que por ahí, si hay alguna duda relacionada con que si se encarga o no se encarga de lo que la justicia decidió, se encarga. Para Diego, la situación sería un golpe difícil de asimilar. Digo, yo tengo 2 hijas, Dalma y Janina. Le pese a quien le pese. Jueces, abogados, marineros, prostitutas, putos, lo que sea. Digo que yo, para tener a Dalma y a Janina, hablé con Claudia. Acostumbrado a imponer su voluntad fuera y dentro de las canchas, se encontraba en jaque frente a una mujer que no había dudado en exponerlo frente al mundo. La faccenda del figlio di Maradona, che Diego, come poi ha riconosciuto in fondo, ha avuto dalla signora Sinagra, è stata una faccenda un po' complessa, perché Napoli ha sempre preso le distanze da questa situazione, anche se i figli per Napoli sono una cosa importante. Però Napoli non ha dimenticato che fu la ragazza, quando ebbe il bambino, a dire ho avuto un figlio con Maradona, che forse era legittimo dirlo, ma per la situazione di Maradona, di uomo pubblico, di campione del calcio, sarebbe stato meglio che lei fosse stata più prudente, che magari ne avesse parlato con Diego. Quindi fu un po' un tradimento. Sin embargo, un hecho ayudaría a que el escándalo pasara a un segundo plano. Vivir en Nápoli, en una fiesta, tuvimos que nos fuimos a festejarlo a una provincia, escondidos, salir en otros autos, bueno, provocó un carnaval nunca visto por mí, nunca vi tanta. Yo he ido al carnaval de Río de Janeiro, uno ve las escolas, no existían, pero esa euforia, esa alegría de la gente, inolvidable. Io credo che sia stato uno dei migliori periodi, forse il migliore di Maradona, perché trovò la squadra giusta, ma non tecnicamente giusta, una squadra di amici. Cioè c'è gente ancora come Bruscolotti, De Napoli, Crippa, Bagni, che si riuniscono per ricordare Maradona. Quando ci incontriamo per strada e parliamo di Diego, a loro e anche a me scappano le lacrime. Fue la única persona en muchísimos años de historia de Napoli, pero no solamente del deporte, sino fundamentalmente de la política, que había prometido algo y había cumplido. La temporada siguiente alcanzaría el subcampeonato. Lo perderían en el último partido con el Milan. Algunos rumores señalaban que los jugadores habían vendido el encuentro a la camorra.
Maradona aparecería en varias fotos abrazado con capos de esa organización criminal. No convivir con la camorra es muy difícil. Ahora que Maradona no necesita la camorra para comprar droga, y yo no sé si la camorra vende droga. Yo sé que había una relación de la que no se puede sustraer nadie que sea famoso o notable. El famoso notable que diga que no tiene vinculación es un hipócrita. Su vida había entrado en un vértigo imparable. Los rumores del consumo de drogas y sus escapadas nocturnas serían el comentario de toda la ciudad. Rebelde por naturaleza, se enfrentaría con el técnico del Nápoles y con el presidente del club. La relazione fra Maradona e Ferlaino, così come fra Maradona e Bianchi, che è stato l'allenatore di Maradona del primo scudetto, è stata sempre una relazione conflittuale perché Maradona era contro il potere. En las canchas europeas seguía siendo casi imbatible. En el 89 ganaría la Copa UEFA y la Copa Italia. Pero no todos los resultados serían buenos. Argentina, con 2 derrotas consecutivas ante Brasil y Uruguay, cerraría una decepcionante Copa América. No regresó a tiempo para la pretemporada en Italia. Nadie parecía poder controlarlo y nadie se animaba a contradecirlo. Alguien bautizaría este fenómeno como el sí-dieguismo. Recuerdo algún párrafo de aquella nota que decía: pobre Diego, ¿no? De tanto ser endiosado, terminó creyendo que era Dios. Pobre, y era apenas un sujeto terrenal, que solo no era terrenal cuando jugaba al fútbol. Sí, señor, vámonos esta noche por ahí. Sí, Diego. Sí, Diego, que muchos periodistas, Mago, Rey, el único, el más grande, creo que alguno actual que juega de periodista, creo que le acercaba también algún sobrecito. En noviembre del mismo año, volvería a la Argentina para organizar su casamiento con Claudia. Ya habían nacido los 2 amores más importantes de su vida, Dalma Nerea y Janina Dinora. Con los años, ellas serían el sostén que ayudarían a Maradona a reponerse de los golpes que el destino le reservaba. Los festejos de su boda serían faraónicos. El Luna Park recibiría lo más selecto de la farándula, la política y el fútbol de varios países. Los regalos se contarían por miles. El costo sería millonario. Su estadía en el país se prolongaría. Desde hacía un tiempo, declaraba públicamente que deseaba dejar el Napoli. Finalmente, volvería con 13 kilos de sobrepeso. Pero cuando muchos de sus detractores esperaban su caída, él los sorprendería. En 15 días, ya estaba en forma y listo para salir a la cancha. No era que yo le exigía entrenarse cuando yo quería, ¿no? Diego se entrenaba cuando él quería. Se vería un Maradona compacto, veloz. El regreso sería en un segundo tiempo contra la Fiorentina y contribuiría a dar vuelta al marcador. Una semana más tarde, vencerían al Milan 3-0 con un gol suyo. Otra vez estaba como en su mejor momento. Scudetto, por obra y gracia de la magia divina. Nos fuimos al medio del mar. Ya no soportaba cualquier lugar terrestre la posibilidad de no festejar con ese grupo de jugadores que había alcanzado una segunda conquista para el sur de Italia, porque ahí estaba la diferencia norte-sur. Maradona se había acostumbrado a la corona de monarca, se acercaba al Mundial 90 y tenía por delante un desafío digno de su grandeza: vencer a la orgullosa Italia en su propia casa. Cuando regresemos a Historias Verdaderas, la epopeya de Maradona en Italia 90, su final en Nápoles y su problema de drogas se convierte en un show mediático. De hablar en profundo con él, porque además hace bastante tiempo que no hablo así mano a mano tranquilo con él, es el del tema Menem. Mientras se preparaba para el Mundial de Italia, sufrió un accidente inesperado que lo tendría a maltraer. Después de una preparación emocionante por el esfuerzo, se vio todo estropeado a 2 días antes del Mundial, cuando en un entrenamiento con un equipo juvenil de la Roma le rompieron la uña de su dedo y bueno, y eso lo hizo caer casi en un pozo depresivo, porque tanto trabajo, ¿no? Haber nadado todo el río para ahogarse casi en la orilla de enfrente, eso
eso lo puso muy mal. Argentina debutaría frente a Camerún perdiendo 1-0. Los jugadores africanos se dedicarían a demoler sistemáticamente el tobillo izquierdo de Maradona. Diego en el Mundial de 90 era el 30% de lo que había sido en el 86. Para mí el mejor momento de Diego fue el Mundial del 90. ¿Por qué? Porque lo hizo en una sola pierna. Argentina pasaría la primera ronda después de ganar frente a la Unión Soviética y empatar con Rumania. Estaba lejos del equipo compacto que se había coronado en México. En el año 86 yo siempre dije que Argentina jugaba como quería y en el 90 como podía. Mientras que en el del 86 puso el cerebro, en el del 90 puso el corazón. En octavos de final se enfrentó con Brasil, que bailaría a la Argentina la mayor parte del partido. Cuando la derrota parecía inminente, apenas un segundo de su magia torcería nuevamente el destino. Alemão que no, sigue Diego, Pico Canigia, vamos Diego, lo estaban agarrando, Canigia, la ley de la ventaja, Canigia ahora o nunca, el triunfo Canigia, gol, Lo hizo una jugada memorable, del cual para mí fue uno de los goles más importantes que hizo la selección argentina. Se le hizo a Brasil, que para mí Brasil tendría que haber ganado 5-0. Argentina ganó 1-0 gracias a él. Lo que en el 86 había sido genialidad, ahora sería voluntad. Diego llegó a jugar partidos con la selección donde se infiltraba para jugar. Yo me acuerdo de la rodilla, del tobillo, en una época andaba pero a la miseria de la cintura. Y Diego hacía lo imposible para llegar al sitio donde teníamos que ir y se infiltraba para jugar, y era Maradona. Creo que cualquier otro jugador, cualquiera de los que integramos esa selección, yo creo que no hubiéramos podido jugar así. Con la imagen en alza enfrentaría a Yugoslavia. Después de empatar en el tiempo reglamentario, llegaría la angustia de los penales. Quizás el mal estado físico hizo que Maradona, el mejor jugador de todos, errara un penal. Pero por suerte para él y para la Argentina, ese día Sergio Goycochea se pondría el traje de Salvador que Diego, lesionado, no podía usar. El destino cruzaría a Italia en semifinales, y nada menos que en Nápoles. Los habitantes de la ciudad se debatirían entre el amor a su ídolo y la lealtad a su patria. En la semifinal contra Italia no silbaron. Fue el único momento que no se silbó el himno argentino. Los rivales saldrían a la cancha, y por primera vez en el Mundial, toda Italia temblaría ante la presencia de un solo hombre, Diego Armando Maradona. Él ya había preparado un poco el terreno después del partido contra Yugoslavia, que fue en cuarto de finales, diciendo que seguramente los italianos en ese momento iban a pedir el apoyo de los napolitanos, cuando realmente durante todo el tiempo hacen la discriminación esa norte-sur. Tras empatar 1-1, llegarían otra vez los penales. Quizás la bronca aseguraría que Maradona esta vez no fallara. Allí está Maradona. Maradona, gol. Gol argentino. Argentina festejaría más que nunca, y toda Italia pediría una sola cosa, que la copa no quedara en manos de Diego. Nosotros después del partido contra Italia no podíamos salir de la concentración. Las mujeres que iban siempre al mismo restaurante en Roma, las echaban. Ser argentino era algo prohibido en Italia ya. Mientras se preparaba la final frente a Alemania, los rumores de un complot contra Argentina serían cada vez más fuertes. Hubo un robo, no una conspiración. Cuando la selección apenas había pisado el campo de juego, Diego supo que jugaría de visitante más que nunca en la vida. Alemania dominaría el juego, mientras Argentina esperaba un milagro de Maradona, que asfixiado por las marcas y con su físico exhausto, poco podría hacer. Se acercaba el final y el marcador seguía en 0. Inesperadamente, Codesal, el árbitro mexicano, cambiaría el rumbo del partido. Un juez corrupto solamente concede un penal absolutamente inexistente al equipo alemán. Yo creo que fue una jugada polémica. No digo ni sí ni no. Fue una jugada polémica. Que a 5 minutos del final, y en una final, deja mucho que pensar. Maradona intentaría cargarse el equipo al hombro en los últimos minutos, pero el árbitro marcó el final del partido y de su sueño de ser bicampeón del mundo. Cuando él bajó de recibir la medalla, que debe ser la peor
medalla del mundo para el segundo puesto, ¿no? Yo lo agarré de la cabeza así y le digo, ¿qué es eso de llorar? ¿Qué está? Y dice, porque... y te acordás bien, Diego. Dice, porque yo esto se lo quería dedicar a Dalma y a Yanina. Digo, lo que le tenés que dedicar vos a Dalma y a Yanina es tiempo de tu tiempo. Alemania festejaría su copa. Roma brindaba porque el rey del sur había caído. Nosotros, o sea, arruinamos el gran negocio de muchos. Y me parece que en el partido final nos pasaron factura. A pesar de la derrota, serían recibidos en la Argentina como héroes. La Argentina llenaba la Plaza de Mayo para aclamar al ídolo que había luchado contra todo un país para que se lo respetara. Pero a su vuelta a Italia, lo esperaba el infierno. Su relación con el club se había hecho insostenible. El problema de la droga sería cada vez más inocultable. Para esa época, Coppola dejaría apresuradamente Italia. Muchos dirían que la camorra lo había amenazado. Habíamos crecido muchísimo, necesitábamos poner de alguna manera un freno. Maradona quedaría solo, en un país hostil. Cuando las cosas no podían ir peor, una noticia conmovería al mundo. Maradona fece la pipì nella partita col Bari e fu trovato positivo per assunzione di cocaína. Fue el 15 de marzo de 1991. Maradona volvería a agitar el fantasma de una conspiración en su contra, por haber eliminado a Italia del Mundial. Para mí lo del doping de Diego en Italia fue una factura, o sea, quedó demostrado después, con el correr de los años, donde dijeron que se equivocaron. Maradona assumeva cocaina oramai da molti anni, aveva cominciato a Barcellona e al controllo antidoping del campionato italiano era il risultato sempre negativo. C'era sicuramente qualche trucchetto, cioè la pipì forse non era la sua, era di un compagno. Improvvisamente questo trucchetto non ha funzionato o qualcuno non ha voluto che funzionasse più. Jugó su último partido contra la Sampdoria. Perdería 4-1 con un gol suyo de penal que apenas festejaría. El 1 de abril, junto a Marco Franchi, su nuevo representante, partiría de regreso a la Argentina. Non lo dimenticheremo mai, viviamo molto la sua tragedia, siamo dalla sua parte, lo consideriamo un grande uomo perché ha peccato, ha un vizio troppo forte, però ha pagato tutto. È stato squalificato, è stato arrestato, è stato deriso, è stato calunniato. Quindi è un uomo che non deve chiedere perdono a nessuno. La FIFA lo suspendería por 1 año y medio. Tampoco encontraría en la Argentina la tranquilidad que Nápoles le había negado. Al poco tiempo de su regreso, lo detendrían junto a 2 amigos durante un procedimiento antidrogas realizado en un departamento de Caballito. Cuando bajó con la policía, los medios, apreciados casi por arte de magia, lo estarían esperando. Su estado era realmente deplorable, la cara era tremenda, los ojos son imposibles de olvidar, esa barba de varios días, en fin, un rostro que yo quisiera no ver nunca más en Maradona, ¿no? ¿Cómo puede ser? Por primera vez en la historia, los medios llegan antes que la policía a una redada en Caballito por drogas. Además, no era que secuestraron una cosa muy burda, muy evidentemente que era una operación de los servicios para hacer algo. ¿Y quién iba a hacer operar los servicios en contra de Diego? Sino el gobierno, no tenía ninguna razón de ser. Yo no sé si hubo una entregada o no hubo una entregada. Lo cierto es que este muchacho estaba en ese departamento y tenía droga. Las denuncias de corrupción contra el gobierno de Menem se multiplicaban. Muchos denunciarían que la enfermedad de Maradona era una cortina de humo para distraer a la opinión pública. Yo descarto la posibilidad de que haya sido una tendida de cama. Creo que ha habido un exceso de información por parte de quienes seguían la investigación, en este caso era Policía Federal, y se habrá filtrado en su momento parte de la información. Ustedes saben que Maradona, haciendo la noticia que es, ni bien se filtra un poquitito de información de una actitud de él, enseguida corre como reguero de pólvora. Fue una operación manipulada y diría hasta ridícula. Hizo unas declaraciones diciendo que Diego tenía que devolver ese pasaporte oficial que se le había dado y tenía que dejar de representar a Argentina deportivamente porque me pareció que era una reacción que la tenía que tener como funcionario. Tantos delincuentes en la calle de que encima le ponen un suéter para que no se les vea la cara, ¿me entendés? Y a Maradona, porque bueno, estaba enfermo, porque lamentablemente hay que decirlo así, fuimos y lo desprotegimos de la manera que lo desprotegimos. En todo caso estaban arrestando a un enfermo y no a un delincuente.
de ninguna manera. Por más que muchos después se rasgaron la vestidura diciendo era un ejemplo. ¿Qué ejemplo? ¿Ejemplo? ¿Quién ejemplo? ¿O se olvidaron que nació en Fiorito? Cerca de cumplir 31 años, con problemas de drogadicción y suspendido por la FIFA, muchos lo daban por acabado. Se equivocarían. Una vez más, Maradona resurgiría de sus propias cenizas. Cuando regresemos, la historia verdadera de Maradona nos mostrará su regreso al fútbol, el Mundial 94, y cómo el sueño de volver a ser campeón se desvanece de manera escandalosa ante los ojos de todo el mundo. Vuelve al fútbol, primero en el Sevilla, Newell después. En 1994 pierde de manera escandalosa su última oportunidad de volver a convertirse en campeón del mundo. Como un león herido, Maradona se mantendría alejado de todos. De a poco comenzaría a mostrarse. Correría en los bosques de Palermo y participaría en partidos amistosos y en programas televisivos. Sin embargo, estaba lejos de ser un jugador retirado. Al expirar la suspensión, sería contratado por el Sevilla en septiembre del 92, dirigido por Carlos Bilardo. Para traerlo fue un trabajo terrible. Él venía de una suspensión. No sé, viste, gente que tenía miedo por el dinero que había que invertir. Maradona volvía a vivir. Sabía que esta vez había vuelto a pesar de todo y de todos. Cuando vino, después estuvo muy bien. Estuvo 6 meses bien, buenísimo, buenísimo. Levantaba. Y ahí cuando levantó el todo, que yo dije, ahí me lo tomaron para jugar un partido acá en la cancha de River con Brasil y en la cancha de Mar del Plata con Dinamarca. Y ahí fue donde se produjo el choque con Diego y el presidente de Sevilla con Diego. La tensión explotaría en un encuentro contra el Burgos. Bilardo lo sacaría a los 10 minutos del segundo tiempo. Y cuando sale Diego me insulta. Apenas me insulta me lo voy a buscar a casa. Y no estaba. Había ido a Madrid a hacer una nota. Ya habían tenido un encontronazo en el vestuario. Diego todavía no podía creer que su técnico amigo lo había sacado de una cancha por bajo rendimiento. Lo fui a buscar el martes de la mañana y nos peleamos en una pieza. Estaba durmiendo, nos peleamos en esa pieza, pero enseguida, imagínense, la fuerza de él con la fuerza mía, ¿no? Nada que ver. Sería su fin en el Sevilla. Había jugado 26 partidos con una cosecha de 4 goles. Maradona se había quedado sin club. La selección había jugado sin Diego las eliminatorias y todos mirarían a Maradona, la única garantía para clasificar. Se puso a punto y regresó al fútbol con Newell's de Rosario. Sería fundamental en el repechaje ante Australia, y todo el país lo vería nuevamente como El Salvador. Al mismo tiempo, dejaría su club y desaparecería. Lo encontraron en su quinta de Moreno. Los medios instalarían una guardia periodística y un irascible Maradona tendría su día de furia. ¿Por qué están agrediendo a la prensa? Venimos solamente a dialogar. Digo, lastimado, ya le dije que acá no quiero a nadie. Digo, lastimado, muchachos. Bueno, y lo voy a seguir lastimando. Porque acá no quiero que rompan los huevos a mi hija, nada más. No griten porque están mis hijas. No queremos violar. La próxima vez que me gritan hago un desastre acá, eso lo aclaro. Efectivamente Maradona estaba en la quinta, estaba con un grupo de amigos jugando al tiro al blanco, con un rifle de aire comprimido disparándole un balde. Súbitamente a alguien, por diversión, entiendo, se le ocurrió que era más gracioso disparar al blanco humano que al blanco fijo. Una hora después Maradona se levanta de dormir, ve nuevamente periodistas en la esquina, toma el rifle y comienza a disparar. Yo creo que fue un error de Maradona. En principio creo que debemos partir de que Maradona es un ser humano que también se equivoca, ¿no? Yo quiero recordar que también a Paula Trapani la bajaron a manguerazos en el culo porque estaba arriba de un móvil invadiendo la medianera de la quinta de Maradona. Cosa que es absolutamente es inmoral y además está mal legalmente. No podés invadir la medianera de una persona, menos con cámaras. Los enfermos eran los que los rodeaban. Los enfermos eran también los que fueron a participar de aquella inaudita provocación a la que el periodismo cree que tiene derecho. Y quiero recordar también
que a Maradona hay un par de flacos que le dicen salís falopero de mierda, da la cara, y Diego estaba con las nenas al lado, y si a mí personalmente me dice una cosa por el estilo, no les tiro con aire comprimido, les como los ojos con los dientes. A pesar del escándalo, la vida deportiva de Diego tendría otra oportunidad durante el Mundial. Formaría parte de un equipo de figuras y en el debut contra Grecia metería el último de los 4 goles argentinos. El más grande había vuelto. Meses de bronca, angustia y depresión se liberarían con su festejo. Contra Nigeria su actuación sería fenomenal. Al final del encuentro, con Argentina ya clasificada, una enfermera lo llevaría de la mano al final de su carrera mundialista. No sabíamos en ese momento que Diego estaba caminando hacia el túnel más oscuro y más triste de su vida. A las pocas horas, los rumores del doping positivo de Diego se harían realidad. Fuimos con Marco Franchi y con Oscar Ruggeri, entramos en la habitación y estaba durmiendo. Entonces le dije, despertate, vamos, despertate que nos mataron. Fue un golpe muy fuerte que no solamente lo sintieron los jugadores, lo sintió el pueblo. Yo recuerdo cuando dijeron que había doping y que era Maradona, uno andaba por la calle y veía a la gente como... Sabíamos en ese momento que Diego estaba caminando hacia el túnel más oscuro y más triste de su vida. A las pocas horas, los rumores del doping positivo de Diego se harían realidad. Fuimos con Marco Franchi y con Oscar Ruggeri, entramos en la habitación y estaba durmiendo. Entonces le dije, despertate, vamos, despertate que nos mataron. Fue un golpe muy fuerte que no solamente lo sintieron los jugadores, lo sintió el pueblo. Yo recuerdo cuando dijeron que había doping y que era Maradona, uno andaba por la calle y veía a la gente como si se le hubiese muerto a alguien, algún familiar. Diego en una entrevista juraría a los argentinos que no se había drogado. Lo único que quiero que quede claro a los argentinos que no me drogué, que no corrí por la droga, corrí por el corazón y por la camiseta. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío. Por primera vez, el hombre que se había sobrepuesto a todo aparecía completamente vencido. La sensación era una sensación de desazón, de tristeza, de amargura y de una gran conmoción. Estábamos todos mal. Y está bien que estuviéramos mal. Me alegro de que estuviéramos mal. Los análisis demostrarían que había consumido una sustancia llamada efedrina. Se hablaría de trampas, errores y venganzas. El tipo dice, Estados Unidos, me cago en Estados Unidos. Y para colmo, lo peor es que de Estados Unidos tienen que pedir por favor que venga a jugar el Mundial. Porque no había una estrella para ese Mundial. Y hasta que le cae lo del doping, Maradona era la estrella del Mundial y Argentina era el equipo del Mundial. Yo nunca conocí a un deportista que tomara anabólicos su sustancia y lo reconociera después. Siempre me engañaron en esto. ¿Quién va a conjurar contra Maradona? ¿Quién podría ser tan imbécil de hacerlo? ¿Cuál era el interés? La verdadera causa fue que hizo trampa. Yo creo que este llanto argentino gardeliano de la conjura, la conspiración y qué sé yo, es una falacia. Maradona cometió una transgresión deportiva en ese caso. Deportiva. Bueno, los reglamentos indicaban que tenía que quedar fuera y quedó fuera. Punto. Hacía entrenamientos de 3 o 4 horas transpirando la gota gorda. Ahora vos me decís, tomó estupefacientes, qué sé yo, tomó algún elemento que le permitiera correr, no lo sé. Sí sé que todo el procedimiento fue irregular. Y de esto hay pruebas. Diego vería cómo lo dejaban fuera del Mundial. Argentina sería eliminada 2 partidos después. Al tiempo, la FIFA lo suspendía por 15 meses. Todos lo darían por retirado definitivamente. Su regreso al país fue doloroso. Ya había recompuesto su tormentosa relación con Carlos Menem y era un habitué de la Quinta de Olivos. Si alguien dijo algo contradictorio en un momento, fue Maradona. Tantas veces, él lo aceptó. De un día para el otro, junto a su ex compañero de Argentinos, Carlos Frem, comenzaría a dirigir Mandillú de Corrientes. No le fue bien. No le fue bien. No tuvo tanto tiempo. No creo que él quisiera ser técnico en ese momento. Creo que en él había una lucha interior por no despedirse y lo que él quería era ser jugador de fútbol. Lo quiere ser hoy todavía. Creo que lo del técnico es una cosa que le camina por ahí cada vez que él no puede correr 100 metros a la velocidad que él acostumbraba a hacerlo, nada más.
pero si él pudiera correr 100 metros en 10 o 12 segundos, seguiría jugando al fútbol. Desde el banco, seguiría siendo la estrella de la cancha. Las cámaras lo mostrarían tan polémico y temperamental como siempre. ¿Sabes que vos le tenés miedo a Grandón? Por eso, porque te llevó de la B a la A, te llevó. Se puso así un poco la careta de técnico, un poco para tapar un poco porque no jugaba y entonces no quería dejar de seguir gozando con esa droga que es el fútbol. Su aventura correntina duraría apenas 3 meses. A comienzos del 95 le ofrecerían dirigir a Racing, pero estar en el banco sería una excusa. Él soñaba con volver a las canchas. Digo, por más que tenga ganas, y se lo digo ahora y mirándolo a los ojos, por más que tenga ganas de ser un buen técnico, la única manera de serlo va a ser si tiene el mejor equipo del mundo. Si no, no puede ganar por lo que él le pueda decir. ¿Qué le va a decir? Si nunca le costó nada. Se lo dio la naturaleza a través de don Diego y doña Tota. La campaña sería pobre. De un día para otro, desaparecería de las prácticas. Usaría como excusa que el presidente Juan de Stéfano había perdido las elecciones para alejarse de Racing. A mí me parece que Maradona no ha podido desarrollar como técnico todo lo que sabe, porque Maradona todavía no sabe que no puede jugar más al fútbol. Todavía no había lugar para un Maradona técnico, porque Diego aún no se había despedido del Maradona jugador. Para sorpresa de muchos, en poco tiempo volvería a entrar en una cancha. Cuando regresemos, el último bloque de esta historia verdadera nos mostrará al 10 regresando a los brazos de su querido Boca Juniors y cómo enfrenta y gambetea. Su verdadero rival no se encontraría dentro de una cancha de fútbol, sino afuera, bien lejos, exactamente en Punta del Este. Allí, Diego Maradona se enfrenta cara a cara con la muerte. Boca estaba necesitado de campeonatos. Todos lo veían como el hombre que podía repetir el milagro de la campaña de 1981. Y él aceptaría el desafío. Él había tenido una experiencia en 2 clubes como técnico, en Mandillú y en Racing, y se dio cuenta un poco el tema del técnico, la responsabilidad y las cosas que necesitaba. Y yo creo que ahí conocí un Maradona diferente al del 81, que era un chico, y encontré con una persona más responsable, más líder natural. Franchi ya no estaba a su lado. Coppola había regresado para manejar de nuevo sus finanzas. El romance con la hinchada seguiría intacto. El regreso sería contra Colón y el partido alcanzaría los 70 puntos de rating. El gráfico le daría 7 etapas consecutivas para reflejar 7 triunfos en las canchas. Boca estaba puntero. La gente llenaba los estadios. ¡Diego! Sin embargo, la campaña terminaría mal. Perdería puntos increíbles y Vélez se llevaría el campeonato. El grupo era un grupo muy profesional, con gran capacidad futbolística, pero sin ese plus que necesitas para ser el campeón. El plus pasa por un grupo que tiene como prioridad su familia, la salud de sus hijos, todo este tipo de cosas, y posteriormente, en segundo término, viene la parte profesional competitiva, que es un campeonato de fútbol. Mauricio Macri llegaba a la presidencia del club y Diego comenzaría una guerra mediática en su contra. Por tacaño, lo rebautizaría como el cartonero Báez. Otra vez los caminos de Diego y el poder de turno se cruzarían. Maradona tiene una cosa de niño fatal. A Maradona lo conmueven los golpes del corazón. Es decir, ¿qué lo acerca a Menem? La muerte de Carlitos. Durante el verano, lo usarían como la bandera de la campaña Sol sin drogas. Por primera vez, se asumiría públicamente como un drogadicto. El mundo le dio un montón de privilegios, pero se los hizo pagar muy caro. Finalmente, Coppola facilitaría la continuidad de Maradona en Boca, pero ya no sería el mismo.
una seguidilla de 5 penales cerrados consecutivamente, contribuirían a que el equipo de sus amores no llegara al campeonato. Fue una etapa oscura para un desorientado Maradona. Los escándalos se sucederían uno tras otro. Los medios lo agarran y lo destrozan. Lo digo, por ahí no hace nada, hasta una noche que queda tranquilo y lo vieron en tal boliche y dicen que estaba del otro lado. Es Diego, porque al otro día todo lo vende la televisión, vende los diarios, vende todo el mundo. Se sumarían causas judiciales contra él y su entorno. Incluso su amigo Coppola pasaría una temporada en la cárcel, acusado de narcotraficante. Es muy difícil ser Maradona. Muy difícil. Lograría sobreponerse a todo. El 21 de abril del 97 se abrazaría con Macri y arreglaría su segunda vuelta a Boca, realizando un show mediático para su regreso. Esa fue la etapa, y que fue un poco la etapa de la despedida de Diego Maradona. Pero el 25 de agosto, su control antidoping volvería a dar positivo. Sus abogados lograrían presentar un recurso de amparo para que siguiera jugando. El 25 de octubre de 1997, estaría un tiempo contra River, en el Monumental. Sin que muchos lo supieran, el más grande de la historia, el hombre que todo lo pudo, había jugado su último partido oficial. De a poco, Maradona sin la pelota pasaría a ser una noticia ocasional para los argentinos. Se refugiaría en su círculo de amigos y principalmente en su amor incondicional por su mujer y sus hijas. No le toques a las nenas, no le toques a Claudia. Claudia, yo creo que es el día de hoy, la tocás, te mata. Sorpresivamente volvería a las tapas de los diarios. El martes 4 de enero del 2000, en Punta del Este, Diego estaría al borde de la muerte. Le aplicaban paño frío, no reaccionaba, se lo pinchaba, no reaccionaba, o sea que fue un momento muy duro. Sentí que estaba muerto, sí, porque no había, él mismo lo dice, ¿no es cierto? Pero porque no había reacción. Casi de inmediato, los medios hablarían de una sobredosis de cocaína. Creo que cuando le pasó lo de Punta del Este, me parece que allí Diego había tocado fondo. Le diagnosticarían una patología cardíaca severa. Clínicas de todo el mundo se ofrecerían para atenderlo. Diego elegiría viajar a Cuba. Una cosa quedaría clara luego de la crisis. Solo existía un ser humano que podía derrotar a Diego Armando Maradona. Y esa persona era él mismo. Porque él se vio morir en Punta del Este. Y creo que antes de Punta del Este le habrá visto algún rostro, alguna figura, tal vez advertido algún diseño a la muerte. Creo que se debe haber sentido morir algunas veces y ha luchado contra esa figura. Lo que no sé es quién va a ganar, y Maradona tampoco. En La Habana encontraría la paz. Más allá de algún regreso esporádico, se instaló lejos de su familia y su pueblo. Esa gente que lo admira y lo ama hasta la locura y que jamás podrá olvidarlo. No es que lo quiera, lo amo. Sí, en esta casa el nombre de Diego es sagrado. Maradona es el más grande artista que el fútbol haya dado. Maradona es un compositor, alguien que iba libretando sobre la marcha. Es Mozart, si usted quiere. Era capaz de generar algo que uno podía perfectamente entender como música y música celestial. Diego nació para triunfar, para ser admirado y para ser un mito como fue, es y será. Y lo va a ser cuando el día de Dios quiera que no se vaya nunca de esta vida, pero el día que se vaya, Diego va a ser, para mí va a ser más que Gardel en Argentina, ¿no? Sin lugar a dudas. Yo puedo decir con orgullo, yo fui compañero de Maradona. Y eso no me lo quita nadie. Y hay algo especial que yo le admiro, que para mí es bárbaro, ¿no? No le debe nada a nadie. A nadie. Esto es lo que sabemos de la vida de Diego Armando Maradona, el jugador más grande de todos los tiempos, el que hizo conocer a la Argentina en cada rincón del planeta. Recorrimos juntos su camino lleno de heroísmo y de rebeldía, que empezó en Villa Fiorito y terminó en la gloria, con todo el precio que pagó por ella. De acá en más, será Diego Armando Maradona, el único artífice de su destino, quien siga contando su historia verdadera. La pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercer